Historia de Israel y Judá, apéndice primero o tema 25, Jerusalén, historia de una ciudad santa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cada cual me estéis oyendo. Voy a explicar a leer de alguna manera este apéndice sobre la ciudad santa de Jerusalén. El penúltimo de los temas, el próximo será otro apéndice, el apéndice segundo, que tratará sobre el templo expresamente. El tema en apunte es muy largo y en la charla pues no sé cómo lograré hacerlo, pero lo que no quisiera es sobrecargaros ni cansaros. Así es que igual sale un poco más breve de la cuenta, pero procuraré desde luego no pasar el tiempo habitual. Empezamos hablando de la historia de Jerusalén. Hemos estado viendo la historia de Israel y Judá a lo largo de todos los siglos, hasta llegar prácticamente a nuestros días, y ahora nos centramos en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén empezó por un rinconcito al pie del templo. Este sería el plano. Y aquí se ve cómo sería la ciudad, ¿verdad? Muy chiquita, apenas unas cuantas casas. El templo se situaría inmediatamente por donde pone más o menos ese espacio hacia arriba, hacia donde dice el tiropeón. Este sería el templo, donde tengo el dedo. Ese es el lugar del templo que todavía no existía, claro. El Ofel designó la parte de Jerusalén que tenía la fortaleza conquistada por David y la ampliación de la ciudad que él realizó. Ofel significa protuberancia y es la colina del primer asentamiento de la población y el reducto de los habitantes de la ciudad durante muchos siglos. Es también la palabra que designa la fortaleza de Sión, la ciudad de David, después de la conquista israelita. El Ofel está situado al sur del monte del templo, en una colina escarpada por todos lados, menos por el norte. Las dos fuentes que hay en sus inmediaciones explican la elección del lugar para una población muy antigua. Son la fuente de En Rogel, que está en la confluencia de los dos valles que abrazan la colina, el Cedrón y el Tiropeón. Si miráis el planito, os ayudará. ¿Veis? El valle del Tiropeón, que baja a nuestra izquierda, el valle del Cedrón, que baja a nuestra derecha, y debajo de donde pone Ofel, que es la colina que estamos viendo, veis que pone En Rogel. En significa fuente. La fuente de En Rogel está donde se juntan el Tiropeón y el Cedrón. La otra fuente es la del Gijón, que está ahí a la derecha, de la que hablaremos más despacio. El Ofel está situado al sur del monte del templo, en una colina escarpada por todos lados menos por el norte. Ya lo hemos dicho. La fuente de En Rogel está en la confluencia de los dos valles que abrazan la colina, el Cedrón y el Tiropeón, mientras que la fuente del Gijón está en el terraplén que baja al Cedrón
Esta fuente abasteció durante siglos a la ciudad mediante un túnel que desembocaba en la piscina de Siloé y que fue excavado en tiempos del rey Ezequías. Hacia 1800 a.C. había una fortaleza importante en el lugar. Es la que se llama Salem y en la cual fue rey Melquisedec. A partir del año 1500 a.C., la ciudad fue gobernada por príncipes vasallos de Egipto. Fue durante toda la época de los jueces una fortaleza jebusea, es decir, no israelita, que estaba en los límites entre Judá y Benjamín. Saltando siglos, David conquistó Jerusalén con sus tropas propias. Es decir, David, como sabéis, tenía un ejército propio, independiente de alguna manera de las tribus. Y eso pues le permitió tener el poder mucho más seguro y más cogido. Y David precisamente puede conquistar Jerusalén con sus propias tropas. A ninguna tribu fue anexionada a Jerusalén. Jerusalén permanece como ciudad del rey. No es ni de Judá ni es de Benjamín, que son los territorios donde se asienta esta ciudad. Cuando David llevó el arca de la alianza a Jerusalén, hizo que fuera también la capital religiosa para todos los israelitas. La conquista de Jerusalén se nos narra en 2 Samuel 5, 6, 9. Pero desgraciadamente el texto es casi ininteligible. Probablemente los guerreros se introdujeron por el canal del agua que va desde el Gijón al interior de la ciudad. Se han hecho muchos experimentos de arqueólogos, se han metido por el túnel, bueno, se han hecho muchas cosas para ver cómo desde ahí se podía acceder a la ciudad. El túnel que había no era el que hay ahora, ¿eh? El que hay ahora es el que hizo el rey Ezequías. El túnel antiguo llegaba hasta un pozo bastante profundo desde el que era difícil subir. Lo que pasa es que ya os digo, el texto hebreo está casi ininteligible. Los traductores, claro, procuran hacerlo inteligible, pero no sabemos demasiado bien cómo fue la conquista. Lo que sí sabemos es que los guerreros, por lo visto, se introdujeron por el canal del agua y así pudieron penetrar en la ciudad. Su elección para la capital fue un acierto, dada su excelente ubicación, tanto política como estratégica. Era muy difícil conquistar Jerusalén. Y sin embargo, hago un paréntesis, es de las ciudades que más conquista ha tenido que sufrir. La conquista de la ciudad trajo consigo que David se estableciera en ella. En Jerusalén se desarrolló gran parte del reinado de David. Desde allí dirigió las campañas guerreras que lo hicieron poderoso.
Allí se desarrolló la vida del gran rey en su aventura de fidelidad al Señor, mientras aceptaba múltiples elementos formales de la religión y de la administración jebusea. Ya os digo, los jebuseos eran las tribus que ocupaban esta zona antes de la conquista de David. En Jerusalén, David recibió las promesas de dinastía eterna que se cumplen definitivamente en Jesucristo. Allí vivió la amarga lucha de sus hijos por el poder. Allí danzó ante el arca y eligió un lugar llamado la Era de Arauna para sede del templo que sustituyó para los israelitas al templo de Silo. Probablemente la era de Arauna no era simplemente una era para aventar trigo, sino que probablemente era ya desde muy antiguo un lugar de culto que David traslada al culto a Yahvé. Y allí coloca el arca de la alianza todavía en una tienda de campaña. En Jerusalén fue enterrado David y aún allí se venera lo que se cree que fue su sepulcro. Jerusalén dio un centro político y religioso a Israel, que fortaleció así su identidad como pueblo. En Jerusalén echó raíces la dinastía de David, que duró 4 siglos, y que luego, a través de Jesucristo, según la promesa de Natán, permanece para siempre. David y Salomón ensancharon la ciudad hacia el norte, construyendo el palacio real y sus depósitos y sobre todo construyó allí el templo. El libro de los Reyes nos habla también de la construcción de un lugar llamado, o de una fortificación, no sabemos bien, llamada el Miló. Se supone que fue quizá el relleno de la depresión que separaba el Ofel de la colina del templo. Durante toda la época de la monarquía se hicieron frecuentes reparaciones en el muro que rodeaba el Ofel. Ved este cuadrito, Jerusalén, este de aquí abajo, a ver si lo centro. Jerusalén en tiempos de David y Salomón, del espacio de color más oscurito, rosa oscuro, que era el Ofel. Ahí hay un espacio verde que pudo ser el Miló, y por encima, de color lila, está el espacio donde se construyó el templo. Los entornos exteriores pertenecen a murallas posteriores. Pero fijaros, la ciudad en tiempos de David y Salomón más que se duplica con el añadido del templo y del palacio que estaba también por esa zona. Se sabe poco de las torres y puertas en la época de David. Se habla de la puerta de Efraín, en la que los que volvían de Babilonia hicieron cabañas. La puerta de los peces, la puerta del valle, que sea la que se descubrió, que quizás sea
la que se descubrió en 1927 y que está flanqueada por dos grandes torres. De esta época monárquica también se habla de la Puerta del Alfarero, de la Puerta del Estiércol. Por esta última se echaban las basuras a la Gehenna, valle al sur de la ciudad, donde al acumularse las basuras se consumían en un proceso de combustión continua, como pasa en todos los basureros. Esto dio origen a la idea de la Gehenna como el infierno. También en el lado sur debía estar la Puerta de la Fuente, mientras que la Puerta de las Aguas estaría por encima de la Fuente del Gijón. En la plaza que había delante de esta puerta leyó Esdras la ley, según dice Nehemías. A la sombra de la torre que sobresale es donde nos encontramos, en esta plaza. Finalmente también se habla de la Puerta de los Caballos, que estaría cerca del templo hacia el torrente Cedrón. En ella murió Atalía, la reina malvada, que había matado a todos los miembros de la dinastía de David y de la que solo se salvó escondido Joás, que luego, por un golpe de estado dado por el sumo sacerdote, fue nombrado rey cuando todavía era pequeño. Muchas de las puertas y torres fueron destruidas, reconstruidas, cambiaron de nombre, por lo que hoy es imposible identificarlas y situarlas con seguridad. En el siglo VIII a.C., Ocías y Jotán repararon una vez más las brechas de las murallas. En el siglo VII, Ezequías hizo nuevas murallas en torno a los barrios nuevos surgidos cerca del Gólgota. Hizo cavar un acueducto de más de medio kilómetro que atraviesa la roca entre la fuente del Gijón y la piscina de Siloé para tener agua en la ciudad a pesar de las invasiones y los asedios. En el siglo VI, Jerusalén fue conquistada dos veces por Nabucodonosor. El año 598, cuando Jeconías fue deportado a Babilonia, y el año 586, cuando Sedecías, capturado en su huida, fue cegado y todo el pueblo fue llevado al destierro. Con eso acabamos la época monárquica. Estamos todavía en el siglo VI a.C. Después del destierro, a finales del siglo VI, ya alboreando el siglo V, vuelven los deportados ante el famoso, después de que Ciro emitiera su famoso edicto que permitía a los israelitas volver a su tierra. Hacia el año 520 a.C. pudieron reconstruir el templo. Nehemías, uno de los que volvieron, sabéis que volvió Esdras, volvió Nehemías, que eran funcionarios de la corte persa, y ellos pudieron hacer la restauración de Jerusalén. Nehemías hizo una reconstrucción de las murallas que tardó 52 días. Luego, durante largo tiempo, los sumos sacerdotes gobernaron al escaso pueblo que rodeaba a la ciudad.
Tras la conquista de Alejandro Magno a finales del siglo IV, el año 332 aproximadamente, empiezan tiempos turbulentos que los sucesores de Alejandro, los seleucidas desde Siria y los ptolomeos desde Egipto, se disputaron el territorio que finalmente quedó en manos de los sirios seleucidas. Son griegos todos, ¿eh? Digo sirios porque dominan en Siria. Como sabéis, cuando murió Alejandro, que era macedonio, los generales griegos se repartieron el territorio. Ptolomeo se quedó con Egipto y Seleuco se quedó con Mesopotamia y Siria. Por eso los gobernantes de Siria son los seleucidas, mientras que los gobernantes de Egipto fueron los ptolomeos. Al final, Jerusalén quedó en manos de los seleucidas. Y en este rápido recorrido nos encontramos que hacia el año 169 a.C., Antíoco IV saqueó el templo e introdujo en él la abominación de la desolación, como dice Daniel. Es decir, el culto a Zeus, a quien se identificó con Yahvé. Pero el año 164, la sublevación de los macabeos va a cambiar las cosas. Jerusalén queda dividida. Una parte la controlan los judíos fieles, que purifican el templo y lo vuelven a dedicar al culto a Yahvé. Por otra parte, están los judíos helenizados, que ocupan el Acra, una fortaleza, y forman una polis griega dentro de la ciudad. Sabéis que los griegos se organizaban en polis. Una polis es una ciudad-estado que gobierna los alrededores. Pero aquí estamos hablando de realidades muy pequeñitas, ¿eh? Sin embargo, políticamente consistentes. La ciudad de Jerusalén tiene dentro establecida una polis griega, y mientras que la ciudad de Jerusalén funciona con las leyes judías y bíblicas, la polis funciona con las leyes griegas. Esa polis duró bastantes años hasta que por fin un hermano de Judas Macabeo, Simón, el año 143, conquista el Acra y fortifica la ciudad entera. El año 63, después del periodo en el que gobernaron los asmoneos, los descendientes de Simón Macabeo, pues el año 63 Pompeyo toma Jerusalén, entra en el Santo de los Santos, desmantela las murallas de la ciudad. El año 47, Hircano II, de la dinastía de los asmoneos, vuelve a fortificar la ciudad. Pero el año 37, Herodes el Grande, que era todavía apenas un gobernador, se apodera de Jerusalén y se dedica a embellecerla. Restaura el templo con un esplendor nunca visto. Construye la fortaleza Antonia y su palacio, un teatro, un estadio, protege con muros la parte alta de la ciudad. Herodes, que había sido nombrado rey por los romanos, embelleció la ciudad y la hizo una de las ciudades más importantes del imperio. Sus templos, sus palacios, su templo
sus palacios, sus edificios públicos, eran de gran belleza y fueron admirados por todos. Pero todo se vino abajo cuando los romanos entraron, o sea, los judíos se sublevaron, entraron en guerra con los romanos y estos acabaron por destruir la ciudad. San Lucas, en el capítulo 3, nos resume cómo estaba la situación política de Palestina al aparecer el Bautista. Y nos dice los jefes de los principales territorios. Herodes el Grande había dividido, previo consentimiento del emperador, el reino entre sus hijos. Judea había quedado para Arquelao, Galilea para Antipas, Iturea y Traconítide al norte, por encima de Galilea, habían quedado para Filipo. Y así anduvieron un poco de tiempo. Arquelao fue depuesto y vino la provincia romana. Más adelante, a partir de los acontecimientos sucedidos en Roma, pues se quedó Herodes, un nieto de Herodes, Herodes Agripa, se quedó con todo el reino, duró pocos años, volvió otra vez a tener gobernadores romanos, pero el año 6 después de Cristo había habido una sublevación importante dirigida por Judas de Gamala, y eran todavía los tiempos de Augusto, y Augusto tuvo que tuvo que acudir a Palestina, mandó un ejército que destruyó a Judas. Estableció a estableció a Herodes como rey. Y bueno, primero hizo la provincia romana. Estoy armando bastante lío, quiero aclararme. Destruido Judas de Gamala y destituido también el rey Arquelao, se estableció la provincia. La provincia estuvo gobernada por un prefecto romano con sede en Cesarea, pero Antipas, hijo de Herodes, gobernaba todavía Galilea y Perea. Calígula, en el año 37, restauró el reino de Judea, estableciendo a Herodes Agripa, nieto de Herodes, de familia asmonea, por parte de madre, que era gran amigo del emperador y que tuvo mucha influencia en el emperador Claudio, a quien había ayudado a subir al trono tras el asesinato de Calígula. Cuando murió pronto Herodes Agripa, Claudio no quiso nombrar rey a Agripa II porque era muy joven y volvió a restablecer para Palestina el régimen de provincia romana, ya gobernada por procuradores, y sin embargo concedió a Agripa derecho a intervenir en las cuestiones relativas al templo y a la par le dio los territorios del norte de Palestina con la promesa de reconsiderar el nombramiento del rey para más adelante. Pero ya no dio tiempo porque al final la guerra judía destruyó todo y Herodes Agripa tuvo que quedarse como un príncipe y un noble romano a la par, y desaparece prácticamente
del mapa político, ¿no? Y toda la dinastía de los asmoneos desaparece totalmente. En Jerusalén había muerto el Señor, y después del Señor, pues entre los apóstoles y los cristianos, pues aparecen los primeros mártires. Primero muere Esteban, luego Santiago, y así la situación se va haciendo difícil hasta que estalló la guerra, ¿no? El año 67, Vespasiano, general de Nerón, puso sitio a Jerusalén. Cuando Vespasiano fue nombrado emperador, su hijo Tito continuó al mando de las tropas y conquistó la ciudad el año 70. A partir del año 70 ya no existe la Jerusalén antigua. El emperador Adriano quiso convertirla en una ciudad romana, en una colonia romana, y estableció allí veteranos romanos, y los templos y los lugares importantes para los judíos y para los cristianos los convirtió en templos paganos. Así permaneció Jerusalén mucho tiempo. Los judíos tenían prohibida totalmente la entrada a Jerusalén. Más adelante se les concedió el poder entrar una vez al año a llorar junto al muro de las lamentaciones por la caída de Jerusalén. Pero ya Jerusalén y ya Palestina fueron territorios del Imperio Romano. Quedaron en poder del Imperio Bizantino, luego ya vinieron los turcos y la ciudad, luego vinieron las cruzadas. Los turcos volvieron a reconquistarla. Finalmente, Jerusalén ha llegado a nuestros días en una situación muy nueva. Tras los pogroms de Rusia en el siglo XIX, los pogroms eran los actos de persecución contra los judíos apoyados por las autoridades, ¿no? Pues tras los pogroms de Rusia, un judío llamado Leo Pinsker, que era de Odessa, reivindicó una patria para los judíos oprimidos. Y tras un problema gordo que hubo en Francia, el affaire Dreyfus, en el que un oficial judío fue acusado falsamente, y hubo una polémica muy grande en Francia, en la que los judíos finalmente empezaron a ver cada vez más claro que su situación en Europa era inestable. Pues Theodor Herzl escribió su libro El Estado Judío y fundó el movimiento sionista. En 1917, el inglés Lord Balfour, en la Sociedad de Naciones, aprobó la creación en Palestina de un lugar nacional, un hogar nacional para los judíos. En 1920, Inglaterra inaugura su mandato sobre Palestina, sustituyendo a los turcos. Van estallando frecuentemente violentas revueltas entre árabes y judíos. En 1936, la lucha es guerra abierta. Ambas partes se niegan en 1937 a un proyecto inglés de repartir el territorio entre árabes
y judíos. En 1939, los judíos ven limitada por un proyecto inglés su pretensión de inmigrar a Jerusalén y a Palestina, pero ya era imparable. Por esta época el 12% de la tierra era ya judía y los árabes estaban divididos entre dos líderes, entre el gran muftí de Jerusalén y el rey Abdalá de Jordania. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra intentó limitar la emigración judía, pero surgió el terrorismo judío y las pretensiones norteamericanas en favor de los judíos. En 1947, un comité especial de la ONU recomendó la repartición de Palestina. La decisión no fue aceptada por los árabes, que invadieron Galilea y ocuparon la ciudad vieja de Jerusalén con tropas de la Liga Árabe. El 14 de mayo de 1948, Inglaterra abandonó Palestina, dejando literalmente detrás de sí a los judíos y a los árabes en plena guerra. Mientras que las tropas inglesas salían de Jerusalén en formación, los judíos y los palestinos no esperaron y ya empezaron a tiros entre ellos, con la inhibición total de las tropas inglesas que salían de Jerusalén. La Liga Árabe fue derrotada. Gran parte, y este es el punto fundamental de la crisis que todavía dura. Gran parte de la población árabe abandonó Palestina y es cuando comienza la tragedia de los palestinos, que han salido de su patria y ahora los judíos no los dejan volver. Los judíos avanzaron hacia el sur por el Negev y llegaron hasta el puerto de Elat, en el Mar Rojo. En 1949, un acuerdo bilateral de armisticio establece las fronteras del Estado de Israel. Jerusalén quedó dividida entre Jordania e Israel. Fijaros, la ciudad santa estaba dividida. Gran parte del territorio todavía de lo que ahora es Israel, lo que se llama la Cisjordania, es decir, la región que está junto al Jordán hacia el oeste, pues quedó en poder de los árabes, en poder de Jordania, mientras que la franja de Gaza quedó para Egipto. El acuerdo fue muy inestable, como se ve hoy día. En diciembre de 1949, el primer ministro israelí David Ben-Gurión anunció que Jerusalén era una parte inseparable de Israel y su capital eterna. En 1956, Israel ataca a Egipto en respuesta al cierre del canal de Suez y el bloqueo del puerto de Elat por el gobernante de Egipto de entonces, que era Gamal Nasser. La ONU envió soldados para establecer el orden en 1957 a los territorios de Gaza y del Sinaí,
que habían estado ocupados por Israel. De nuevo, en 1967, estalló la Guerra de los 6 días e Israel ocupó Gaza y el Sinaí hasta el Golfo de Suez, la Cisjordania, los altos del Golán por encima del Mar de Galilea. Y la situación de los palestinos empezó a ser cada vez más grave y fueron objetos de represalias duras, a la par que ellos se organizaban y actuaban también como terroristas en Israel. La guerra del Yom Kippur en 1973 acabó con ventaja para Israel, pero se demostró que Israel no era tan potente como el mismo Israel se creía. Sorprendentemente, en 1979, el 26 de marzo, Israel firmó la paz con Egipto. Los acontecimientos de la Guerra del Golfo, cuando Irak desató aquella guerra que trajo tantos males, como se diría, ¿no?, para los árabes, constituyó un nuevo peligro para la paz de Israel, que se abstuvo de participar en aquella guerra del Golfo, a pesar de que fue bombardeado por los iraquíes. Algunos intentos de solucionar el problema, como los acuerdos de Oslo en 1993 y 1995, que implicaban el reconocimiento mutuo a la existencia como Estado soberano por parte de palestinos e israelitas y la retirada de Israel de los territorios de Cisjordania, no llegaron a realizarse. La multiplicación de los atentados terroristas suicidas y las contundentes réplicas de las ejecuciones extrajudiciales de los bombardeos selectivos israelíes, la constitución de un muro de cemento y hormigón que aísla la zona habitada por palestinos, todo eso fue conduciendo a la situación actual, que cuando escribí este artículo todavía no había llegado a la situación crítica de hoy, cuando los israelíes, en respuesta a un atentado terrible terrorista de los terroristas de Hamas desde Gaza, pues los israelíes respondieron con esta aniquilación prácticamente total del territorio y con el sufrimiento de tantos israelíes, de tantos palestinos y de tanta gente en general en esa zona tan castigada de Gaza. La intervención de Irán, de los persas, de Irán, en estos días últimos, también trajo nuevos temores a que la guerra se encienda y se prolongue y se haga más difícil. La realidad es que los israelíes y los palestinos, sobre todo las facciones extremistas de los palestinos y también, como no, las facciones más duras de Israel, están en una situación inestable muy continua y además en una guerra abierta desde hace muchos años. Muy difícil de solucionar, muy difícil de entender, muy difícil de llevar a buen término. Me gusta recordar en este punto una frase que dijo Pérez Reverte, que conoce bien o que conoce bastante la situación
de esta zona. Dijo, si alguien sabe y entiende bien lo que está pasando en Gaza y en Palestina, es que está mal informado. O sea, la situación es tan enrevesada que no hay manera de aclararse en la situación. La postura, porque creo que también hay que decirlo, la postura de España ya desde la época de Franco, que fue cuando se constituyó el Estado de Israel en 1946-48, ha sido siempre también muy compleja y muy retorcida. Apoyos a Israel mientras que se apoyaba a los árabes, no reconocimiento de uno o de otro, finalmente establecimiento de relaciones diplomáticas, pero situaciones que llegan a lo que estamos actualmente, ¿no? En la que el presidente del gobierno se hace adalid de una división o al menos de un reconocimiento de dos estados sobre el mismo territorio. Sí, la situación es muy complicada y es muy difícil. Y la verdad que la paz no acaba de llegar nunca a este territorio. Mientras tanto, Jerusalén va perdiendo con gran rapidez sus habitantes cristianos. Había bastantes. Ahora prácticamente quedan nada más que los peregrinos, y los franciscanos que viven allí, ¿no? Jerusalén va perdiendo con gran rapidez sus habitantes cristianos. Los árabes están en una situación muy difícil en la Ciudad Santa, junto a una población judía entre radicalizada y desmoralizada. Los cristianos mantienen algunos lugares santos, el Santo Sepulcro, en la Vía Dolorosa alguna iglesia, también alguna iglesia en el Monte de los Olivos. Los árabes mantienen el área del templo, con las mezquitas de El Aqsa y el Santuario de la Roca. Y los judíos, que van controlando cada vez más todo, pues están como a la espera de que todo esto se venga abajo. Pero también hay muchos que después de haber inmigrado, pues también se encuentran bastante desmoralizados y la situación también para ellos es muy difícil. Quiero acabar hablando un poquitín, aunque ya lo hemos visto, del significado religioso de Jerusalén. En Jerusalén se resume toda la historia de la salvación. Los árabes identifican el monte del templo con el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, que por cierto, según los árabes, no es Isaac, sino Ismael. En el monte Calvario se encuentra la cueva de la tumba de Adán. Fijaros cómo se acumulan las tradiciones, cómo se acumulan los motivos. En el monte Sión estuvo el templo. Allí se eligió Dios su morada y la hizo centro de la espiritualidad de su pueblo. El amor de Dios por Jerusalén es la síntesis del amor por su pueblo. Su fidelidad y su infidelidad son la síntesis de todas las fidelidades e infidelidades del pueblo a través de los siglos. Sus reyes, sus instituciones, su culto, su misma existencia, son tipo de realidades más altas que nos permiten suspirar por Jerusalén desde los canales de Babilonia. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión.
nostalgia de Sión. Eso ha sido la historia de los judíos muchos siglos. Pero para nosotros también, puesto que Jerusalén es símbolo de la Jerusalén celestial, también siempre está esa nostalgia de la Jerusalén definitiva. Y también nosotros en este mundo nos sentamos a llorar junto a los canales de Babilonia. En Jerusalén han predicado y han sido rechazados los profetas del Antiguo Testamento. Jerusalén es el imán que centra las miradas de todos los judíos a lo largo de todos los siglos. Si leemos el final del libro de Tobías, nos damos cuenta de que ya en aquella época Jerusalén está en la perspectiva que marca el horizonte de Israel. Jerusalén es la ciudad en la que Jesucristo entró tras haber llorado al contemplarla y de la que fue expulsado para morir en una cruz. Jerusalén vio la gloria de su resurrección y los primeros pasos de la vida de la Iglesia, fortalecida con el Espíritu Santo que en Jerusalén se derramó sobre todos los creyentes reunidos en el cenáculo. Jerusalén rechazó a Jesús y tuvo que soportar la destrucción más total tras la larga guerra contra las tropas de Vespasiano y de Tito en el año 70, cuando Jerusalén fue arrasada. Pudo ser la ciudad santa para siempre y se quedó en el símbolo de la ciudad que puede ser santa para siempre. También para los musulmanes es ciudad santa. Desde Jerusalén, según el Corán, según las leyendas, según lo que cuentan los árabes, Mahoma subió en vida a los cielos cuando el ángel Gabriel, dejando su huella para siempre, tuvo que sujetar la roca para que no subiera con el profeta hacia los cielos. Jerusalén es la tercera ciudad santa para los musulmanes, después de la Meca y Medina. Jerusalén es el modelo terrestre de la Jerusalén celeste, que desciende engalanada como una novia para albergar a todos los que crean en Jesucristo a lo largo de los siglos, según cuenta el Apocalipsis. En el valle de Josafat, sobre el torrente Cedrón, tendrá lugar la gran sesión del juicio final para todos los hombres. Josafat significa Yahvé juzga. Leyenda, teología, fe, revelación, asociaciones de ideas, un destino turbulento y desgraciado, a la par que glorioso, han hecho de Jerusalén un punto de mira obligado para todos los que creen en el único Dios verdadero. Para las tres religiones abrahámicas, cristianos, judíos y árabes o musulmanes. Jerusalén, Jerusalén, si me olvido de ti, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti.